Que Dios les bendiga, mis queridos, mis amados, mis respetados. Mi nombre es Eli Gutiérrez y es un gustazo, una bendición estar aquí con todos ustedes en este miércoles 13 de octubre de 2021. Estamos en la recién comenzada serie de devocionales cara a cara en la que estamos estudiando la vida de Moisés en el Antiguo Testamento y es una bendición que Dios nos esté hablando de esta manera. Hoy es el día 2 y se llama, este devocional se titula Fe Materna, Fe Materna. Todos tenemos un idioma materno, el idioma que aprendemos cuando somos niños, y es interesante que se llame materno porque generalmente, pues sí, viene de la mamá, no siempre, ¿verdad? A veces hay niños que por alguna u otra circunstancia no tienen a su mamá y lo aprenden de sus abuelitos, de sus padres, pero en general es la madre la que está, digamos que, encargada de alimentar a su hijo por un medio natural a través de la leche materna, pero no solamente físicamente, sino que también el cariño, el amor y las primeras palabras, pues muy a menudo vienen de las madres. Y es algo muy hermoso que Dios creó, Dios así creó la naturaleza, que aprendemos de nuestros padres, de nuestra familia, estamos desde niños indefensos y aprendemos, pero lo más importante, lo más valioso que podemos aprender de nuestros padres, de nuestra familia, de otras personas que nos enseñen es la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. El recién nacido Moisés, que bebió de la leche de su propia madre, pero no solamente la leche y el alimento físico, sino también el alimento espiritual y que permaneció en su vida hasta el final. Y va a ser una historia muy bonita. Vamos a Éxodo 2. Oremos antes de leer la Biblia. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por este tiempo que estamos aquí juntos. Te pido que nos hables. Algo tienes que decirnos, Señor. Permítenos aprender, estar con la mente abierta, corazón dispuesto. Transfórmanos. Y yo te pido que hables a cada corazón que esté escuchando en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fe materna se llama este devocional. Vamos a leer Éxodo 2, del 1 al 7. Dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Se acuerdan que Faraón andaba matando a todos los niños? Entonces esta familia de la tribu de Leví, en este momento no sabemos el nombre, después sabemos que se llaman Jocabed y Aram, y dicen que viendo que era hermoso su hijo, le tuvieron escondido 3 meses. Ahora, eso de que viendo que era hermoso, todos los papás piensan que sus hijos son hermosos y todos los papás saben cuidar a sus hijos y amarlos. Puede ser que aquí el escritor bíblico nos esté diciendo algo más que solamente vieron que era hermoso, porque ya dijimos, todos los papás ven a sus hijos hermosos y todos los papás quieren cuidar a sus hijos. Es probable que no lo sabemos a ciencia cierta, estamos solamente especulando, pero sí es probable que hayan recibido algún tipo de comunicación por parte de Dios de que su hijo iba a tener una misión especial, como ocurrió, sabemos que ocurrió con otros personajes bíblicos, con el mismo Jesús, con Sansón, con Samuel y con otros personajes bíblicos. A sus padres se les dijo, el hijo que ustedes tienen es importante, y es probable que hayan tenido especial cuidado por esa palabra de Dios. Versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a orillas del río. Estaba peligrosa la situación, el rey de Egipto quería matar a los niños hebreos, así es que estos padres decidieron poner a su hijo a salvo en el río, probablemente también por instrucción de Dios, confiando en Dios, pusieron a su hijo fuera del alcance de el rey de Egipto que estaba matando niños. Y es interesante que las palabras que se usan aquí para describir esa pequeña canastita, ese Moisés, que ahora se llaman así gracias a esta historia, son las mismas palabras con las que se describe en el libro de Génesis el arca de Noé, en la que Dios salvó a una familia y trajo bendición a la humanidad. En este momento también Dios está salvando a Moisés, la vida de Moisés, pero también está salvando, digamos que a todo el pueblo hebreo, porque Moisés se va a convertir en el líder de todo el pueblo. Entonces es una hermosa historia de la salvación de Dios. Versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Su hermana, en este momento no se nos dice, pero es su hermana Miriam, fue vigilando a su hermano, que estaba preocupada por su hermano, quería ver qué pasaba y lo fue vigilando. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este.
aquella es la hija del rey de Egipto, es la hija del faraón, ve al niño, lo toma y tiene compasión de él. Es que quién no va a tener compasión de un niño. Y aparte Moisés muy listo, lloró justo en ese momento y la hija del faraón tuvo compasión de él. Entonces, versículo 7, su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija del faraón dijo, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Qué inteligente la hermana de Moisés, una muchachita, 16, 15 años, 14 años, yo no sé, vigiló a su hermano, vio que toma la hija del faraón a su hermano y muy inteligente, sí que en la inteligencia de esta niña le dice, oye, yo conozco a una mujer que es nodriza que te puede cuidar al niño. Una nodriza era una persona encargada de cuidar niños cuando, especialmente niños que a lo mejor no tenían mamá o que su madre no podía dar leche, eran personas que se dedicaban a eso, a criar niños y a darles de la leche materna que ellas tenían porque tenían hijos o por diferentes circunstancias de la naturaleza. Y resulta que lo lleva, la hija del faraón dice, sí, llévalo con esa nodriza, y es la propia madre de Moisés. O sea, la mamá de Moisés fue la nodriza de su propio hijo, porque la hija del faraón se lo pidió y hasta le pagó para criar a su propio hijo. Háganme ustedes el favor, mis queridos hermanos, generalmente los papás gastan en sus hijos, gastan en medicina, gastan en comida, gastan en pañales. Pues a Josabed o Jocabed, dependiendo cómo lo quieramos pronunciar, resulta que le pagaron por cuidar a su hijo, por amamantar a su propio hijo. Qué bendición de Dios. Último versículo, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. En aquel entonces los niños duraban tomando leche materna por 3, 4 o hasta 5 años, y después de haberlo criado, después de haberlo amamantado, lo llevó de nuevo con la hija de faraón, quien le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Es interesante el nombre Moisés, porque en hebreo suena parecido a sacar, en este caso sacar del agua, pero también en el egipcio, de hecho es un nombre egipcio que puede significar algo así como hijo o muchacho. Por eso la mayoría de muchos, no la mayoría, pero muchos faraones tienen nombres que acaban con Mose o Mosis, Ramsés, Tutmosis, Amenofis. Ese nombre significa hijo de. Entonces Moisés simplemente fue llamado el hijo o el muchacho en egipcio, y en hebreo suena a sacado del agua, y este es uno de los personajes más importantes de la Biblia. 3 enseñanzas quiero comentarles a todos mis queridos, 3 enseñanzas de esta historia interesantísima. Número 1, aliméntate de la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios. Moisés tuvo la fortuna, la dicha, la bendición de Dios de crecer con su propia madre y ser alimentado por su propia madre físicamente, pero también espiritualmente. Es casi seguro que la mamá de Moisés y toda la familia de Moisés le enseñaron de la palabra de Dios, aprendió a hablar en su casa, aprendió las historias de Dios, fue educado en la palabra de Dios. Es importantísimo, es buenísimo, es hermosísimo cuando los niños desde pequeños son encaminados en la palabra de Dios. Se aprenden las historias bíblicas, reconocen a Dios como su Salvador, pero aún, aunque tú no lo hayas hecho de niño, tú que dices, yo no pude hacer de niño, desde ahora, a partir de ahora, aliméntate de la palabra de Dios, come Biblia, respira la palabra de Dios, respira salmos, escucha sermones, llénate de alabanzas cristianas, aliméntate de la palabra de Dios, porque eso nos forma, nos va formando paso a paso. Moisés después fue a vivir en casa del faraón, después fue a convivir con la cultura egipcia, y allá creció el resto de lo que le quedaba de infancia y de su adolescencia e incluso parte de su vida adulta, pero nunca se le olvidó aquello que había aprendido desde niño, mis queridos hermanos, porque se alimentó de ello. Seamos de esos que se llenan de Dios, que se llenan de la palabra de Dios, y aún en las circunstancias más adversas, más difíciles, no se olvidan. Y esa es la segunda enseñanza. No dejes que el mundo te aparte de Dios. Estuvo creciendo en casa, en la casa de su mamá, de su papá, casa de creyentes en Dios durante los primeros años de su vida, pero después fue a la casa del faraón y allí terminó su crecimiento, pero no se apartó de Dios. En algún lugar de su mente, de su cerebro, de su alma, siguió presente siempre el reconocimiento de Dios, y de hecho lo vamos a ver en los siguientes capítulos, que había algo en Moisés, en lo que fue criado, que nunca salió de él, aun cuando estuvo viviendo en casa de Egipto. Seamos así, mis queridos hermanos, aun cuando vayamos a otros ambientes, aun cuando estemos en trabajos seculares, aun cuando vayamos a la escuela, donde quiera que andemos, tengamos siempre guardado en nuestro corazón la palabra de Dios. Y aunque estemos en lugares diferentes, lugares que no glorifiquen a Dios, o rodeados de personas que no glorifiquen a Dios,
nosotros sí glorifiquemos a Dios con nuestro actuar, con nuestro pensar, con nuestra fe en Él, con nuestra fe materna que se nos enseñó y que conservamos para siempre. Y número 3, confía en los planes de Dios. Confía en los planes de Dios. Vemos en toda esta historia el cuidado de Dios. Dios protegió a Moisés de que en esos 3 meses que estuvo en su casa no lo mataran los egipcios. Dios protegió a Moisés de que ahí en el río, o sea, yo no sé ustedes, pero a mí no se me hace el lugar más seguro para un niño. Oye, vamos a poner a nuestro hijo seguro. Sí, sí, llévalo al río en una canasta. No, que hasta más inseguro se me hace. Bueno, Dios lo protegió y seguramente sus padres habían recibido la promesa de Dios de que iba a ser protegido y lo pusieron confiando en los planes de Dios. Y luego, qué coincidencia que lo encuentra la hija de Faraón y qué coincidencia que la hija de Faraón accede a que sea criado con su propia madre. No es ninguna coincidencia, mis queridos hermanos, es los planes perfectos de Dios. Confiemos en los planes de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. No dejes que el mundo te aparte de Dios. Confía en los planes de Dios. Ten una fe materna, que la fe en Dios te sea natural. Los que hablamos 2 idiomas o más idiomas, sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Puedes aprender un idioma. Yo vivo en Estados Unidos, trabajo en una iglesia americana, hablamos inglés todo el tiempo, estudio en una escuela americana, hablamos inglés todo el tiempo, trabajo también en una universidad estadounidense y hablamos inglés todo el tiempo, tengo amigos americanos, tengo amigos gringos de todos los colores y hablo inglés todo el día y nunca dejo de pensar en español y siempre es el español mi primero porque es mi idioma materno, es el que siempre traigo a flor de piel, es el que siempre quiero sacar y es mi idioma y nunca voy a hablar tan bien, yo creo que ningún idioma como hablo el español porque es mi idioma materno. Que así sea nuestra fe, hermanos, que así sea nuestra fe en Dios, que sea lo que tenemos a flor de piel, que sea lo que nos salga natural, que sea lo que es parte de nosotros, porque Dios vive en nosotros, porque el Espíritu Santo nos controla, porque Jesucristo es nuestro Señor. Tengamos una fe materna como la fe de Moisés. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional que nos enseña alimentarnos de ti, a confiar en ti y a no apartarnos de tus caminos nunca, Señor, sin importar dónde estemos y en qué circunstancias nos encontremos. Te amamos y te pido bendición para cada hermano, para los que están enfermos, para los que están necesitados, pido tu protección y tu bendición. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición y espero encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.